Hola, Dios te bendiga. Vamos a hoy intentar aclarar y corregir un texto bíblico que estaba usando en un video anterior, porque perdí un poquito la línea de lo que estaba diciendo y mezclé dos cosas y quiero pues, aclararlo. Pero antes les advierto, hay mucho ruido atrás. Los nenes están hoy salvajes, así que si oyen los nenes, pues no se asusten, que ahí están tantos rebeldes hoy. Antes de comenzar entonces con el tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué ustedes piensan, por ejemplo, si este jugador de pelota profesional, Grandes Ligas, tiene el récord de ser el mejor pitcher, ¿ok? de la liga, y tiene récord de un montón de cosas y reconocimientos y de todo. Y de momento, este increíble pelotero de Grandes Ligas lo invitan, ¿ok?, a una actividad de ligas menores, de muchachos de escuela superior. Y hay este muchachito que es un buen pitcher y el muchachito va a tirar la bola, qué sé yo, y entonces le están invitando al gran pelotero pues para que él sirva allí de ejemplo y dé unas palabras de inspiración a los muchachos o algo así. Y entonces este gran pelotero de momento ve que el muchachito de high school pues ha tirado dos o tres bolas de exhibición y escucha que la gente dice, wow, ese muchacho tiene futuro, qué bien, qué buen pitcher ese muchacho como prospecto. Y entonces el pelotero profesional dice, yo no voy a salir, yo no voy a dar mi participación ni voy a decir nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le están dando mucho énfasis a ese muchachito en lugar de a mí. ¿Cómo ustedes creen que ustedes categorizarían a esa persona? ¿Ustedes creen que es una persona madura? ¿Es una persona eh, que tiene seguridad en sí mismo? ¿Verdad que no? Ustedes dirían, bueno, qué inseguro, qué infantil, porque el tipo es de Grandes Ligas, nadie le va a quitar sus premios y su posición. Estamos hablando de un muchachito de high school, simple y sencillamente que está haciendo algo bien hecho, es todo. Al contrario, ¿verdad? Debería ser un ejemplo, debería decir, no, yo quiero motivar a este muchacho para ver si en un futuro llega también a grandes ligas como yo. ¿Es o no es? O sea, ¿ustedes entienden que eso es lógico o no? Porque yo entiendo que eso es lógico. De la misma manera, ¿ustedes entienden que es lógico o es ilógico que, digamos, una mujer es una pintora famosa y hace una exhibición de arte y de momento pues pone sus cuadros y alguien dice de la prensa, dice, wow, qué hermosa esta pintura, qué bien, oye, como se ve aquí la habilidad de la fulana de tal. Y la pintora se enoja y dice, ¿por qué usted le está dando importancia a mi pintura? Aquí la única hermosa soy yo. ¿Ustedes creen que eso es una actitud de una persona que esté bien de la mente? No se supone que si decimos, wow, qué hermosa esa pintura, estamos de una manera u otra halagando a la pintora también. ¿No les parece lógico? Ok. Si eso les parece lógico, entonces, ¿por qué todavía seguimos teniendo este concepto de que porque yo diga que la Virgen María es mi madre y es hermosa y yo la quiero mucho, estoy ofendiendo a Dios? O le estoy siendo infiel a Cristo, o estoy quitándole gloria, o estoy de alguna manera u otra rebajándolo. ¿Ustedes creen que entonces Dios es tan tonto como ese pelotero o tan tonta como la pintora y tiene una autoestima tan baja que siente que cualquier cosa es competencia? Porque déjenme decirle, yo por muchísimos años, como visitaba otras iglesias que no eran católicas, yo pensaba que sí, yo pensaba que si de una manera u otra le daba algún tipo de importancia, por mínimo que fuera, a la Virgen María, yo estaba ofendiendo a Dios, estaba de alguna manera u otra quitándole su gloria. Y a Dios nadie le puede quitar su gloria. De hecho, es su voluntad compartirla con nosotros. Nadie le pidió a él que lo hiciera, nadie le pidió que enviara a su hijo para que se hiciera hombre con nosotros. Eso lo hizo él, porque él es grande, porque él es verdaderamente grande y glorioso. Él no tiene celo, él no tiene miedo, él no tiene esta cuestión de este complejo que nosotros queremos atribuirle, de todas maneras, pensando
que ser un buen cristiano significa que hay que rebajar a todas las demás personas y criaturas en vez de ver que estas personas, si lograron algo hermoso, es precisamente por la gracia de Dios. Si María es quien es por la gracia de Cristo y es por la gracia que Él le ganó en la cruz. Y si yo digo, María es hermosa y es santa, yo estoy diciendo, Señor, tú como Salvador eres tremendo. Yo no estoy diciendo que te voy a quitar nada. Pero la gente sigue con este complejo y esta tontería y este empeño enfermizo en que tenemos que quitarle y tenemos que de todas maneras probar que tuvo más hijos, como si eso le hiciera menos santa, para nada. Y tenemos que probar de todas maneras que ella fue una mujer pecadora como cualquier otro, y darle con la machaca, y darle con la machaca. Llega el momento que uno se cansa, ya uno dice, wow, por Dios, o sea, ¿qué somos? ¿Somos cristianos o somos musulmanes que siempre tienen esta idea de un Dios que realmente no es Dios, punto, no es Dios. Es una cosa mentalmente inestable. ¿Cómo nosotros pensamos de Dios de esa manera y lo ofendemos de esa manera, atribuyéndole ese tipo de celo? Yo recuerdo una vez haber escuchado a la famosa Oprah Winfrey quejarse y decir precisamente que ella dejó de ir a la iglesia porque ella no podía entender cómo Dios podía ser un Dios celoso, porque el ser celoso es un defecto, es una falta de seguridad en uno mismo. Y es lógico, ¿por qué? Porque si tú estás en estas iglesias que lo que tú escuchas es esto, pues tú piensas, pues mira, pues es verdad. Y eso no es así para nada. Yo quisiera tomar un par de videos para hablar de mi madre, de María, de nuestra madre, María, porque es muy importante, nos estamos privando de una gran ayuda y una gran compañía y un gran consuelo por estar escuchando a gente que pone a Dios como si tuviera mente chiquita, que pone a Dios totalmente en contra de la revelación. En vez del Dios glorioso, es el Dios acomplejado, es el Dios miedoso de que le quiten su gloria, es el Dios que le da celo, porque nosotros alabamos su obra. Y para nada, Dios es así. De hecho, si Dios fuera así, no sería mi Dios. No sería mi Dios. Por eso mismo, yo no puedo ser otra cosa que católico. Pues yo no puedo creer en un concepto de alguien que sea mi Dios y tenga una mente tan chiquita. Eh, para entender un poquito esto, vamos a comenzar con un texto que es exclusivo de Pablo. Pablo habla de Jesucristo como el nuevo Adán en diferentes cartas. Lo hace en Romanos, por ejemplo, Romanos 5:14. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Cristo. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente y el último Adán, espíritu que da vida, hablando de Jesucristo. En 1 Corintios 15 también 46-47 continúa, dice, sin embargo, el hombre espiritual que es Cristo no es primero, sino el natural, luego el espiritual. O sea, en orden cronológico vino primero Adán y luego vino Cristo como hombre, no como hijo de Dios, que él es eterno. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Romanos 5:15 también, continuando el anterior, dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo, abundaron para muchos. Y por ahí continúa, Pablo es el que siempre va a estar hablando de Jesús como el nuevo Adán. Y es importante porque lo que quiere Pablo enfatizar es precisamente que en Cristo hay una nueva creación, ¿ok? Que gracias a Cristo tenemos una nueva creación y somos criaturas nuevas, somos hombres nuevos. Y el universo entero se renueva por la gracia de Jesucristo. Entonces, es importante porque esta imagen de Jesucristo como el nuevo Adán es una imagen que resalta quién es María también. Vamos a ver el texto que fue que yo mencioné en el tema anterior, que estaba refiriéndome, estamos hablando de la Eucaristía, y hablé del prólogo de Juan en el cual dice, ¿verdad? Que Jesús básicamente es Dios, pero también habla un poquito más, porque mencioné el hecho de que está narrado en 7 días para que se reflejara la creación.
Y ese texto realmente a lo que aludía es a lo que voy a hablar ahora, que es sobre María. Vamos a ver, por ejemplo, si vemos el Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Miren las palabras como empieza. En el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Y por ahí continúa la creación. Una creación que se va a realizar porque dijo Dios. El poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios dice, lo que dice se hace. Y esa palabra, sabemos bien claramente, según el prólogo de Juan, es Cristo. Dice, en el principio, estoy en Juan 1:1. Fíjense que allá en el Génesis dijimos, en el principio creó Dios, ¿verdad? Y aquí empieza Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Interesante. Dijimos en Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y lo hizo como a través de su palabra. Por eso Juan, enfatizando que en Cristo hay una nueva creación, comienza su prólogo con las mismas palabras de Génesis 1, y esta vez atribuyendo a esa palabra por la cual Dios creó todo, como la palabra que se hizo carne, que es Jesucristo, y vimos su gloria, dice aquí bien claramente, y acampó entre nosotros, y continúa. ¿Ok? Así que esa nueva creación viene en Jesucristo. Así que, ¿de dónde saca Pablo la idea de que Cristo sea el nuevo Adán? Posiblemente de lo que ha escuchado predicar indirectamente, posiblemente a Juan, hablando de Cristo como ese principio, ¿verdad? Ahora, aquí viene la parte interesante. Todo ese Juan 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, está hablando de Jesucristo, la palabra hecha carne, cómo habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, etcétera, etcétera. Luego, ya en el versículo 19, dice, y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle. Quiere decir, después que Juan dio un prólogo en el cual él describe la palabra habitó entre nosotros, se hizo carne, y es el Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, etcétera, etcétera, comienza la narración ya del Génesis, del Evangelio. Y comienza el Evangelio precisamente con el testimonio de Juan el Bautista. Ese primer día, ¿ok? Ahí comienza directamente, dice, dice, y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, sacerdotes, etcétera, etcétera, le dicen, ¿y eres tú el Mesías? Y dice que no. Luego, si vamos a ese mismo capítulo, en el versículo 29, dice, al día siguiente, y es importante porque en todo el Evangelio de Juan esto no va a ocurrir, nada más que en este primer capítulo, el que está diciendo al otro día, y al otro día, y al otro día. Por lo tanto, es una introducción a lo que viene en el capítulo 2. No es algo que Juan lo va a hacer normalmente, no existe en el resto del Evangelio, solamente aquí. Así que el día 2, ¿qué sucede? Juan ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el segundo día, el primer día, él dice, yo no soy el Cristo. En el segundo día, reconoce a Cristo y dice, ese es el Cordero de Dios. En el versículo 35, dice, al día siguiente, día tercero, igual que Génesis, día tercero, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos y le dice, mira, ese es el Cordero de Dios, y envía a estos dos primeros discípulos, que son Juan y Andrés, a seguir a Cristo. ¿Okay? En el versículo 45 dice, al día siguiente, cuarto día, ya llevamos 4, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y ahí habla de cómo él llama a Felipe y llama a Natanael. Así que en ese capítulo 1 tenemos 4 días. Primer día, Juan da testimonio diciendo, yo no soy el Mesías. Día segundo, da testimonio diciendo, ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Día tercero, envía a los discípulos, a Juan y Andrés, y dice, mira, síganlo a él. Cuarto día, Jesús encuentra a Natanael, encuentra a Felipe. Capítulo 2, versículo 1. Comienza 3 días después. Y no vuelve a hacer eso en todo el Evangelio. Quiere decir, si Juan comienza como en el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, aquí, en el principio la palabra estaba con Dios, ¿ok? Y luego cuenta 7 días, sabiendo que en el Génesis Dios crea el mundo en 7 días, te está diciendo, esta es la nueva creación. Y esa nueva creación culmina en el día séptimo, si se acuerdan, en el día sexto él crea al hombre, en el día séptimo descansa. Pues aquí en el día séptimo, que es el 3 días más tarde, 4 más 3, 7, dice, después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y es interesante porque comienza no con Jesús, estaba allí la madre de Jesús. Quiere decir que en la boda de Caná la invitada fue María y junto a María los discípulos. Y no estoy diciendo que María sea más grande que Jesús, por favor, lo que estoy diciendo es que simplemente en la familia quien conocían era María. Sin embargo, Juan comienza esta narración de la nueva creación resaltando que quien estaba allí era María. ¿Por qué? Porque él quiere llevar un punto, ¿ok? Un punto muy importante. Y no olvidemos que este punto lo va a resaltar Juan luego en el Apocalipsis. Juan escribe el Evangelio y escribe el Apocalipsis. Y es el único que hace alusión a María de esta manera. Dice, estaba allí, ¿verdad? La madre de Jesús. Fue invitado también a la boda de Jesús con los discípulos. Y no tenían vino y por ahí conocemos qué fue lo que pasó. Sabemos que entonces María le dice a Jesús, mira hijo, no tienen vino. Y Jesús le contesta que a ti y a mí, madre, y sabemos el resto de la historia. Interesante porque hermanos no católicos cuando leen este texto se quedan en una sola cosa. Cuando dice, y a ti y a mí, ¿qué madre? Aparentemente la gente piensa, ¿ves? Jesús lo que hizo fue que regañó a María, la puso en su sitio y le dijo, cállate la boca, mujer, que tú estás aquí de más. Qué bien, qué curioso, fíjate. Quiere decir que cuando Juan escribe su evangelio, lo que quiso decir ahí, introduciendo es el Génesis, la nueva creación, y ese séptimo día como día de encuentro de Dios con el hombre, el séptimo día que es el día del descanso, lo quiso abrir con un regaño, simplemente diciendo, y esta nueva creación, María no tiene nada que ver, ella no sirve para nada. Eso no hace sentido porque Juan sería como un nene chismoso, ningún otro apóstol hace eso. Ahora, se nos olvida algo bien importante. Jesús le dice claramente que a ti y a mí, madre, que a ti y a mí. No, a ti que te importa, mujer, no, que a ti y a mí, que es una expresión muy judía, que lo que significa, y esto cómo nos afecta a nosotros. Cuando él dice que a ti y a mí, se está poniendo con ella como un dúo, ¿ok? Y no está rechazándola. Por lo tanto, ¿y esto qué? O sea, esto no es nuestra responsabilidad. Así que Jesús le está diciendo, mira, ¿qué tú me estás pidiendo? Porque le vio bien claramente las intenciones. Se las vio tan claras que María no continúa el diálogo con él. Simple sencillamente llama a los sirvientes y le dice, hagan lo que les diga. En otras palabras, si me entendiste perfectamente, mi hijo mío, perfectamente. Y él no le pregunta nada más. Él no le pregunta ni le dice, mira, pero ven acá, Mike. No. Inmediatamente que le dice, hagan lo que él les diga, y dice, bueno, dice bien claramente que él dice a ellos, llénenme las jarras de agua. Por lo tanto, lo que vemos aquí no es el regaño o el rechazo de Jesús hacia su madre. Lo que estamos viendo es un Jesús que dice, todavía no ha llegado mi hora. Y eso es lo que le dice a María. Fíjate, él no le dice, no, porque estás pidiendo mucho. Él lo que está diciendo es que no ha llegado mi hora. Y en todo el Evangelio de Juan vas a ver que la hora es la hora de la muerte. Va a decir todo el tiempo cuando lo quieren apresar, no ha llegado su hora y porque no era su hora no pudieron cogerlo. Luego, cuando él va a hacer la última cena por ahí, dice, y llegada la hora, entonces comienza la narración de su muerte. Así que cuando Jesús le está diciendo a María, no ha llegado mi hora, está diciendo, madre, si yo empiezo a hacer milagros desde ahora,
va a llegar mi crucifixión antes de tiempo. Y esto es lo importante, y esto es lo que Juan quiere resaltar. Quiere resaltar dos cosas: la figura de Jesucristo, que cumple las profecías que había tanto en los Salmos como en el libro de Isaías, en donde se habla, y en otros libros del Antiguo Testamento, donde se habla de Jesús como el nuevo, como el Mesías, perdón, sería el novio que se casa con su pueblo, que es Israel. Y no es cualquier novio, es el novio que va a traer un vino nuevo, un vino mejor, un vino de mayor calidad, porque es el vino de la alegría. Y es importante porque cuando entonces Juan pone aquí a Jesús haciendo vino, fíjense que él convierte el agua en vino, no en huelchito, en vino, a tal punto que cuando el mayordomo prueba, dice, y llama al novio y le dice, pero ven acá, tú dejaste el mejor vino para lo último. Eso nadie lo hace. Todo el mundo, como ya están borrachos, lo que hace es que le da a la porquería. Y el bueno al principio, tú vienes y dejas lo mejor para después. Lo cual significa que ellos, como conocedores de vino, saben que Jesús hizo vino, ¿ok? No huelchito. Y está reconociendo que Jesús es el que trae el vino nuevo. Fíjate que el novio no habla, no dice nada. La novia no dice nada, no pintan nada. Estamos en una boda, en una nueva creación. Interesante, porque en el Génesis, en el día 7, ¿qué es lo que vemos? Una boda. Dios le hace a Adán su Eva y les da unas promesas y los bendice. Entonces, así como en el Génesis hay una boda y comienza una creación, Juan quiere comenzar esto con una nueva creación, también en una boda, excepto que el novio y la novia no eran aquellos que se estaban casando. El novio es Cristo, que se viene a casar con su pueblo, pero hay una mujer que tiene una participación bien importante. ¿Cuán importante? Eso lo vamos a ver en el próximo video.